Nuestras recomendaciones, entonces, pues voy a centrarme en 4 fundamentales, pues no quiero redundar en las del acuerdo de paz, pero sí en asuntos fundamentales. La primera que nosotros vemos necesario, sin duda, es implementar en consulta y con participación de los pueblos étnicos la necesidad de un plan específico y participativo que considere los 17 macroterritorios étnicos más afectados por el conflicto armado e identificados por la Comisión de la Verdad como corredores estratégicos de los grupos armados. Este plan debe consolidar el desarrollo territorial propio y el buen vivir para la construcción de paz con garantías de seguridad, y esto debe hacerse en articulación con los planes existentes que fortalezcan la gobernanza comunitaria, el acceso a bienes y servicios y la recuperación económica y de los territorios afectados por la ocupación permanente y disputa de los grupos armados. Son 17 macroterritorios que están ubicados en frontera, en las salidas al mar, en zonas fronterizas que son utilizados como zonas de retaguardia y zonas también para el desarrollo de economías basados en renta, ya sea porque son rentas de extorsión de grandes proyectos de infraestructura o por rentas sobre diferentes economías ilícitas. En los testimonios de los responsables no solamente aportaron en las rutas, sino en las dinámicas económicas que se desarrollan en estos territorios, y las comunidades no solamente aportaron y las víctimas en todo el entramado, sino que hoy Colombia prácticamente cuenta con un anexo que puede identificar y las entidades pueden seguir investigando para la protección de estos territorios. Entonces les recomendamos esta agenda de trabajo porque de ella depende, como decía Leiner, la no repetición y la no continuación del conflicto armado en estos territorios. Vemos pertinente y una ausencia, digamos, de articulación frente al sistema de información de datos institucionales sobre las víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos. Vemos necesario que un trabajo que debe digamos, abordar las instituciones del sistema integral, como también de general, de todas las entidades que se ocupan de datos, y es poder unificar y hacer una articulación interinstitucional sobre el sistema de información de la situación étnica y la violencia que padecen y documentarla. Nosotros hicimos un esfuerzo, sin duda. Aquí hay un déficit bastante grande y creemos que esto es fundamental para el acceso a derechos, pero sobre todo como una acción contra la impunidad y el acceso a la justicia de muchas víctimas de estos territorios que no acceden ni a justicia ni a derechos. Consideramos también fundamental que se pueda promover una protección efectiva del reconocimiento de los territorios étnicos como víctima del conflicto. Vimos un impacto de los ecosistemas supremamente golpeados, degradados, que hoy requieren también una recuperación como espacios de vida de esas comunidades, porque de ellas depende su alimentación, depende su salud, son sus farmacias. Sin duda alguna también vemos necesario en materia de régimen político y de participación. Hemos evidenciado que existe una omisión legislativa en el Congreso de la República. Solamente y de manera precaria se ha legislado la Ley 70, el artículo 55 transitorio. El resto, digamos, de artículos reconocidos a pueblos étnicos en la Constitución del 91 hasta la fecha no se ha reglamentado, y esto es necesario, reconocer las entidades territoriales, pero también reconocer que en la Constitución del 91 en igualdad de derechos no participó el pueblo negro, y eso generó retraso en su agenda de derechos que no le ha permitido reconocer una amplia territorialidad de comunidades negras, palenqueras, raizales en municipios, en áreas urbanas donde su presencia es mayoritaria, así como algunas particularidades y especificidades del pueblo ron o gitano.
Tenemos unas recomendaciones respecto a las transformaciones socioeconómicas y culturales y pensamos que contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática que respete y valore positivamente la diferencia, la diversidad, el pluralismo étnico, político, cultural, requiere realmente de una igualdad efectiva de acceso a oportunidades educativas, laborales y de otros tipos que sean llevadas desde un enfoque antirracista, de género, de mujer, de familia, de generación, que busque modificar las formas negativas de relacionamiento de las violencias de género, erradicar este trato colonial con el cual la sociedad nacional se ha formado en su educación, este racismo estructural, esta estigmatización que llevan también los pueblos étnicos y que se profundizó en el conflicto. Consideramos que estos son cambios necesarios para avanzar en principios y valores distintos como sociedad que requieren esfuerzos sostenidos desde diferentes sectores. Consideramos también necesario que el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, los medios de comunicación y la sociedad colombiana trabajemos de manera decidida en desarrollar campañas pedagógicas y de comunicación para promover relaciones sociales y políticas sin estigmatización, sin trato colonial y sin replicar mensajes de racismo estructural. Y la última que nos parece fundamental es que cuando estamos trabajando en todo este relato, nosotros recibimos unos relatos que están en la memoria de los pueblos étnicos que hoy están vivos, algunos pueblos indígenas donde son solo 4 personas, son pueblos que van a desaparecer, un pueblo indígena, una sola persona, ya mayor de edad, de 77 años, que nos conmovió mucho porque él es el único que queda de su pueblo y danzó como danzaba su pueblo y recordó sus palabras, pero era muy conmovedor saber que era la única persona que quedaba de su pueblo. Nosotros consideramos fundamental que se pueda crear también en el país un mecanismo de comisión histórica de la verdad de cada uno de estos, digamos, de los pueblos indígenas, del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero y gitano, para que esta oralidad y toda esta historia viva se pueda recoger, pero también la pueda conocer el país y romper con esos relatos coloniales que nos han subalternizado, nos han vuelto salvajes, han naturalizado las violencias hacia los pueblos étnicos y esto sirva de base para la transformación de un país distinto, como pedimos esto como parte también de un proceso de reparación histórica que nos merecemos los pueblos étnicos por toda esta violencia descomunal que vivimos y que no ha parado.